Hola a todos, bienvenidos a la sesión y cápsula número 12 de la materia de álgebra lineal dentro del marco de las actividades y del programa educativo de licenciatura en ingeniería civil. El día de hoy vamos a hablar sobre eh, las matrices, perdón, los vectores y sus aplicaciones, ¿verdad? Eh, Esta es la última cápsula de esta unidad, por lo que son el cierre de estos temas. Es importante decir que los temas anteriores, es importante que revisen las cápsulas anteriores y que si les quedó alguna duda las repasen porque eh, esta cápsula pues ocupa varias de esas esencias, ¿verdad? Que vimos en las anteriores. Ok, bien, siendo así, no tengo ningún tema y comenzamos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco sobre los ángulos. Como ya hablamos, existen ángulos que se van a formar a partir de pues básicamente, de las resultantes de los sistemas, ¿verdad? De los sistemas de vectores. El ángulo entre dos vectores es distinto que cero. Y por ejemplo, si tenemos un vector U con coordenadas x1 y y1 y un vector B con coordenadas x2, y2, entonces vamos a encontrar un ángulo teta, el cual va a ser que sea mayor o igual a cero o menor o igual a pi, como se muestra en la figura de la derecha, en la 4.22, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el ángulo teta va a estar formado entre el espacio que se genera. Recuerden que la marca o básicamente el ángulo es el espacio o el arco que se genera entre el espacio entre las dos vectores, ¿no? Al aplicar la ley de cosenos al triángulo de la figura, vamos a obtener que el valor de la magnitud, recuerden que una sola barrita significa eh, valor absoluto y dos barritas significa valor de norma, de magnitud o de parámetro, ¿verdad? O sea que el valor del vector u menos b al cuadrado va a ser igual a qué? A la magnitud u al cuadrado más la magnitud b al cuadrado menos dos veces la magnitud u por la magnitud b por el coseno de teta. Y esto viene del origen de esto que tenemos de este lado, que nosotros solemos llamar ley de cosenos. Teniendo un triángulo diferente a un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que no tenga un ángulo recto, vamos a tener relación matemática de acuerdo a los cosenos de los ángulos con respecto a los lados y el ángulo que sea opuesto. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos el ángulo A, el ángulo A va a estar relacionado con la magnitud de su opuesto, ¿verdad? Del lado opuesto. Este ángulo con este opuesto y este ángulo con este opuesto. Así, la ley de cosenos dice que el valor de un lado al cuadrado más la suma de los dos lados restantes al cuadrado por dos veces el producto de los dos lados por el coseno del ángulo contrario al lado de interés nos va a dar como resultado la magnitud del lado al cuadrado, que es lo que sucede aquí. Al resolver vamos a tener que, teniendo como las suposiciones que los valores son x1, x2, y1, y2, vamos a tener que la magnitud de u menos b al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Resolviendo nos vamos a encontrar con estas ecuaciones y nos vamos a encontrar con el menos 2 por magnitud u por magnitud b, ¿verdad? De tal suerte que vamos a llegar a esta definición. Hay que entender que anteriormente ya habíamos hablado de esta definición en específico, y lo que necesitamos hacer es despejar para poder conocer el ángulo. Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros lo que queremos es el coseno, vamos a tomar, por ejemplo, esta ecuación. Vamos a tener que a cuadrada, esto está sumando, pasa restando, menos b cuadrada, esto está sumando, pasa restando, menos c al cuadrado.
Y luego tenemos estos elementos, que estos elementos están multiplicando, pasan dividiendo entre menos 2bc. Y aquí tenemos coseno, aplicaríamos coseno inverso, ¿verdad? Para obtener el ángulo. Por algunas definiciones matemáticas que ya vimos anteriormente, podemos hacer una sustitución y encontrar que el coseno del ángulo va a ser igual a el producto de las entradas en X más el producto de las entradas en Y dividido entre el producto de las magnitudes de los vectores. Y así, recordando que en la primera parte de esta sección vimos que podemos definir U por B como X1 por X2 más Y1 por Y2, vamos a tener como resultado que, es decir, como esta parte de arriba, ¿verdad? Vamos a tener como resultado que para calcular el ángulo entre dos vectores va a bastar con el coseno de el producto de los dos vectores entre el producto de las magnitudes de los dos vectores, teniendo en cuenta siempre la regla que habíamos dicho, ¿no? Que teta debe de ser mayor o igual a cero o debe de ser menor o igual a pi. En este mismo orden de ideas, vamos a ver el ejemplo. Te dice que si u es igual a 2,4, es decir, los puntos, las coordenadas rectangulares de este punto, y luego tenemos b, que tiene entradas menos 1,2. Entonces tendremos que u por b va a ser igual a ¿qué? A 2 por menos 1 más 4 por 2. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ¿no? Los números. Este es x1, este es x2, este es y1, este es y2. Y ya, ¿esto sería qué? X1 por X2 y Y1 por Y2. Resolviendo los signos, más por menos da menos, más por más da más, 2 por 1 da 2, 4 por 2 da 8. Y menos 2 más 8 pues te da 6, ¿verdad? Ahora vamos a calcular el valor del vector, que ya sabemos que este funciona como que el valor del vector u, o el valor de un vector va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. No obstante, es importante decir que si se dan cuenta, al solo estar dependiendo de un punto, quiere decir que estos están con su centro en el origen, ¿verdad? Bien, en ese orden de ideas, vamos a empezar con el primero. Sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, 2 por 2 son 4, 4 por 4 es 16 y 16 más 4 pues son 20. Por lo tanto, el valor de ese vector es raíz de 20. Luego tenemos que la magnitud del vector b es igual a ¿qué? A x al cuadrado más y al cuadrado, que en este caso menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado nos da 1 porque menos por menos da más, y 1 por 1 da 1 y 2 al cuadrado da 4. Por lo tanto es raíz de 5. Sustituyendo en la ecuación que ya sabemos que coseno del ángulo teta va a ser igual a ¿qué? A u por b entre magnitud de u por magnitud de b. ¿Ya? Como vimos en la fórmula anterior. De tal suerte que magnitud de u por b es esto que ya tenemos aquí, pero el valor de u por b es este que tenemos aquí. Sus magnitudes, que fueron las que calculamos aquí, o sus normas son las que calculamos aquí, que es raíz de 20 y raíz de 5. Podemos entonces obtener una aproximación del ángulo por medio de una calculadora o con la ayuda de tablas de cosenos. En cualquier caso, encontramos que teta es aproximadamente 53.8, 53 grados 8 minutos 0 o 0.93 radianas, que viene siendo el factor más importante, ¿verdad? A determinar. Esta técnica nos va a servir para cualquiera que sean los vectores, siempre y cuando recuerden que tengan que tener el mismo punto de aplicación o el mismo punto de ubicación en la cola. Ahora veamos vectores unitarios. Un vector unitario es un vector cuya longitud es 1. Si x es cualquier vector no nulo, es decir, distinto de 0, el vector unitario va a ser igual a ¿qué? A u es igual a 1 sobre la norma
de x por x, siendo, como les decía, x un vector diferente a cero. Ahora, encontremos entonces que sea x un vector cuyas entradas sean menos 3 y 4. Vamos a tener que la magnitud de x va a ser igual a ¿qué? A la raíz de x al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la sustitución de la fórmula de magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más h al cuadrado. En este caso, menos 3 por menos 3 es 9 positivo porque menos por menos es más, más 4 por 4, 16. Entonces, 16 más 9 nos da 25 y la raíz de 25 es 5. Por lo tanto, el vector u es igual a ¿qué? A un quinto de menos 3, coma 4, es decir, a menos 3 quintos, coma 4 quintos, y por lo tanto es un vector unitario, ya que el valor de esta solución nos va a dar como resultado la unidad. Aquí hay que tener muy en cuenta que esto de los vectores unitarios visualmente puede resultar un poco complicado, pero la comprobación de los vectores unitarios es muy sencilla, ¿verdad? Siempre recuerden nada más calcular la magnitud del vector y a partir de ahí hacer la comprobación con el resultado que obtengan de esa magnitud, tomando en cuenta los puntos del vector inicial, ¿verdad? Y ese magnitud de vector que encontramos cuando encontramos x, pues vamos a encontrar entonces, vamos a tomarlo entonces siempre como el, eh, el escalar que va a multiplicar, ¿verdad? Ahora bien, veamos que no podemos trazar dibujos de Rn dimensiones para n mayor a 3. Es decir, normalmente nosotros no podemos hacer dibujos que tengan más de 3 dimensiones. Ustedes sí podemos trabajar en una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. Aunque hay que recordar que R3, es decir, el mundo tridimensional es el mundo en el que vivimos y podemos visualizarlo de manera al utilizar R al cuadrado. Primero fijamos un sistema de coordenadas eligiendo un punto predominado origen, muy similar cuando hablamos en el tema de cartesiano, que va a significar cero. La diferencia es que al ser tridimensional va a tener tres ejes de coordenadas y tres rayas llamadas coordenadas, cada una de las cuales pasa por el origen, de modo que sea pertinente. Es decir, esta no termina ahí, sino pasa de esta manera, esta pasa de esta manera y esta pasa de esta manera. Se hace un tridimensional. Bien, en ese orden de ideas, estas rectas las vamos a llamar eje X, eje Z y eje Y, ¿verdad? En cada uno de los ejes de ordenadas elegimos el punto a fijar para las unidades de longitud y dimensiones positivas. Con frecuencia, pero no siempre, se escoge la misma unidad de longitud en los tres ejes coordenados. En la figura que vemos a nuestra derecha, en la parte A y en la parte B muestran dos de los muchos sistemas de coordenadas posibles. En realidad, cuando hablamos del mundo tridimensional, a diferencia de cuando hablamos de lo bidimensional, que normalmente el eje X es el que va vertical y el eje Y va horizontal, en este caso es posible cambiar o rotar, ¿verdad? El modelo a conveniencia. Esto es muy útil, sobre todo con las aplicaciones cuando se hacen estudios de mecánica, ¿verdad? Sobre todo mecánica de suelos. Con frecuencia, pero no siempre, se escoge la unidad de longitud de los tres ejes. En la figura que se mostró, el sistema que aparece en la figura se le llama sistema de coordenadas de mano derecha y en el otro se llama sistema de coordenadas de mano izquierda. Se le llama sistema de coordenadas entonces de mano derecha cuando la Y está a la derecha y se llama de mano izquierda cuando la Y está a la izquierda, ¿verdad? Un sistema de mano derecha se caracteriza por la siguiente propiedad. Si doblamos los dedos de la mano a la derecha, la dirección del giro es de 90 grados, desde el eje X positivo hasta el eje Y positivo. El pulgar apuntará en dirección al eje Z positivo. En libro o en esta literatura, pues es la manera en la que se interpreta, ¿no? Bien.
Y bueno, en este contexto es que vamos a hablar sobre las relaciones que hay de manera tridimensional, es decir, con más de más de dos dimensiones. Sin embargo, la elección de un sistema u otro para la orientación pues va a depender específicamente de nuestras necesidades como investigadores, ¿verdad? O como ingenieros de aplicación. Bien, la proyección de los puntos P, que es lo que estamos viendo en la mano, o lo que estamos viendo aquí en pantalla, dice, la proyección de un punto P en el espacio sobre la recta L es el punto Q, es decir, que se sostiene al intersectar L con L'. Y las coordenadas X del punto P es el número asociado con la proyección de P sobre el eje de las X. Las coordenadas Y y Z se definen de manera análoga. Estos tres números son coordenadas de P. Así, cada punto del espacio le asociamos un tema de ordenada. En otro sentido, cuando hablamos de un punto tridimensional, hablamos de un punto que tiene valores en X, en Y y en Z de números reales. Y recíprocamente, a cada terna ordenada de números reales le asociamos el punto en el espacio. Esta correspondencia se llama sistema de coordenadas rectangulares. Para denotar un punto del espacio, escribimos P, X, Y, Z o simplemente X, Y, Z, ¿verdad? Veamos ahora, en el caso de la figura 4.30, tenemos la figura A y la figura B. Mostramos estos dos puntos y veamos cómo el punto, por ejemplo, 3, 5, 7. Avanza 3 en dirección a la X, 5 en dirección a la Y 7 en dirección a la Z. Es importante decir que este sistema de coordenadas se administra siempre en ese sentido. El plano XY es el eje que está determinado por los ejes X y Y. Y vamos a hablar de más planos. A diferencia de que en los planos bidimensionales solo teníamos X y Y, en el caso de la Z vamos a tener entonces más cuadrantes o más planos de definición, ¿verdad? Los planos Z, XZ y YZ pues se van a definir de manera similar, tomando en cuenta los ejes que chocan, ¿verdad? En R3, es decir, en tres dimensiones, los componentes de un vector U se denotan como X1, Y1 y Z1. Por lo tanto, un vector U va a estar definido por las entradas X1, Y1 y Z1. Como el plano a cada vector U, le asociamos el segmento de recta dirigido OP, cuya cola está en el punto 0, 0, 0. Es decir, el origen igualmente se manifiesta con la neutralidad, ¿verdad? Y cuya cabeza se va a encontrar en un punto P, X1, Y1, Z1. Así, una vez que, como en el plano en las aplicaciones físicas, trabajaremos con frecuencia con segmentos dirigidos, desde los puntos de aplicación hasta, es decir, de la cola a la cabeza, ¿verdad? Y bueno, tal segmento dirigido le llamamos también vector en R3 o vector en tres dimensiones, o simplemente vector. Va a depender un poco si en el contexto de la literatura ya estás hablando de vectores. Sus componentes pues siempre van a ser X2, X1, Y2, Y1, Z2, Z1. Dos vectores en R son iguales si sus componentes son iguales. Exactamente tal cual es el caso de las dos dimensiones, ¿verdad? La longitud de un punto, también llamada, o la longitud de un vector, también llamada magnitud o norma, en tres dimensiones va a ser igual a ¿qué? A la suma de todos sus elementos en R a la N, es decir, la suma de los cuadrados de cada uno de sus componentes, ¿verdad? Así definimos la distancia entre los puntos y el origen mediante la siguiente ecuación, que dice que la distancia de los puntos U y B se definen entonces como una longitud del vector U menos B, donde U es igual a U1, U2 hasta U a la N y B es igual a las entradas B1, B2 y B a la N. Y en consecuencia la distancia estará dada por la diferencia elevada al cuadrado de cada uno de los puntos, es decir, el, la magnitud o norma del vector u menos b va a ser igual a la raíz cuadrada de u1 menos b1 al cuadrado más u2 menos b2 al cuadrado más un menos bn al cuadrado. Es decir,
todos y cada uno de los elementos correspondientes. Veamos un ejemplo. Siendo U 2, 3, 2, menos 1 y B 4, 2, 1 y 3, estamos hablando ahí de 4 dimensiones. Importante decir que esto no tendría una grafología directa, sino más bien un concepto. Lo que haríamos es elevar cada uno de sus elementos al cuadrado, ¿verdad? Que en este caso la magnitud del vector U sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, dándonos la suma 2 más 9 más 4, perdón, 4 más 9 más 4 más 1 y nos daría 18. Y en el caso de B, la norma de B va a ser igual a ¿qué? A 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces sería 16 más 4 más 1 más 9, que nos daría 30. Y si quisiéramos calcular la distancia entre estos dos puntos, tendríamos que a x, bueno, a x1 o al valor 1 le restaríamos el valor 2, a valor, bueno, el valor 1 de la siguiente ecuación, y así sucesivamente. En este caso, a 2 se le restaría 4, a 3 se le restaría 2, a 2 se le restaría 1 y a menos 1 se le restaría 3. Y resolviendo nos quedaría como raíz de 22. Bien, esto es todo por la cápsula del día de hoy. Les agradezco su asistencia y nos vemos en la siguiente unidad.